Hoy os voy a enseñar los secretos de la mejor pizza que he probado nunca. Voy a contaros cómo hicimos esta pizza de chuletón de buey dry aged madurado 60 días de mi amigo Pepe Chuletón. También le pondremos bogavante azul gallego. Esto en Estados Unidos lo llaman surf and turf. En España diríamos mar y montaña. Esta pizza también llevará foie y salsa de auténtica trufa. Aquí arriba te dejo el enlace al vídeo en el que devoro esta super pizza. Estamos en las instalaciones de 66 Bar y Pizzas, un sitio dirigido por un amante de la pizza que ha recorrido medio mundo en busca de la receta perfecta. Y me ha contado su secreto. Como dicen algunos, el secreto está en la masa. Esta es la fórmula para obtener la mejor masa de pizza que he probado en mi vida. Lo primero que vamos a hacer es mezclar 1 kilo de harina 00 o de harina de fuerza con 3 gramos de levadura de panadero deshidratada. Y la vamos a oxigenar mezclándola hasta que quede bien integrada. A continuación iremos incorporando poco a poco 650 mililitros de agua. Preferiblemente agua mineral, pero sobre todo que esté muy fría. Cuando hemos echado casi todo el agua y comenzamos a tener una pasta, añadiremos 25 gramos de sal. Seguimos amasando y amasando y finalmente añadimos 25 gramos de aceite de oliva virgen extra. Seguimos amasando y cuando la masa ya no se nos pegue a las manos, la sacamos del bol y pasamos a trabajarla en la encimera. La amasaremos durante unos 10 minutos y a continuación la pondremos de nuevo en el bol, la taparemos con film y la meteremos en la nevera. Aquí viene la primera dificultad. Se llama paciencia. Hay que tener esta masa en la nevera durante 3 días y además cada día la sacaremos del bol y le daremos la vuelta después de amasarla levemente para desgasificarla. Esta pizza es muy especial y en lugar de tomate le vamos a poner crema de calabaza. Hacer la crema de calabaza es sumamente sencillo. Simplemente partimos la calabaza a la mitad, le sacamos las pepitas con ayuda de una cuchara, la envolvemos en papel albal y la metemos en el horno a 200 grados durante 40 minutos. Pasado este tiempo, la sacamos de la cáscara y la trituramos. Ahora es el momento de preparar el bogavante. Primero, pelamos media cabeza de ajos y los cortamos sin dejarlos muy finos. En un cazo pondremos 125 gramos de mantequilla, los ajos y un buen chorrito de limón. Lo pondremos a fuego bajo hasta derretir toda la mantequilla. Sacamos toda la carne del bogavante, empezando por la cola. Cortamos la parte más blanda de la cáscara con la ayuda de unas tijeras y posteriormente extraemos la carne. Ahora sacaremos la carne de las pinzas aplastándola con un cuchillo cebollero y retirando toda la cáscara. Toda esta carne la partimos en trocitos y la añadimos a la mantequilla aromatizada y derretida que habremos retirado ya del fuego. Tendremos el bogavante ahí hasta el momento de añadirlo a la pizza. Turno ahora del chuletón. Primera cosa importante, sacarlo de la nevera unas 4 o 5 horas antes de cocinarlo para temperarlo. Es lo más importante de todo. Vamos a poner la plancha a máxima temperatura y vamos a darle el tiempo necesario para que se ponga lo más caliente posible. En este momento le pondremos un poquito de aceite a una de las caras del chuletón y pondremos esa cara sobre la plancha. Añadiremos sal hasta cubrirlo y lo tendremos a máxima temperatura 1 minuto por cada centímetro de grosor. En nuestro caso, 5 minutazos. Pasado este tiempo, retiramos el chuletón y retiramos toda la sal. Volvemos a poner un poquito de aceite en la otra cara, lo cubrimos de sal y lo volvemos a poner durante otros 5 minutos más. Pasado este tiempo, le retiramos la sal y lo dejamos reposando por otros 5 minutos. Mientras tanto, vamos a estirar la masa de la pizza. Ponemos un poco de harina sobre la encimera, aunque ellos utilizan crocantina o semolina, que le da un toque muy especial a la masa.
Pondremos 500 gramos de nuestra bola de masa y lo estiraremos con las manos, sin rodillo alguno y con mucho, mucho cariño. Tenemos que tratar muy bien este tesoro que lleva ya 3 días esperándonos en la nevera. Una vez estirada, le pasamos un rodillo con pinchos o, si no lo tienes a mano, puedes ir pinchándola con un tenedor, porque no nos interesa que se hinche y crezca como un pan, sino que quede fina y crujiente. La vamos a hornear con el horno a máxima potencia. El horno de casa seguramente no pase de 250 grados. Aquí las hornean durante 4 minutos a 320 grados, o sea que en casa la hornearíamos unos 6-7 minutos a 250. La sacamos y pincelamos con aceite de oliva virgen extra todo el borde de la masa. Ya verás qué diferencia de bordes. Extendemos una fina capa de crema de calabaza sobre la masa y añadimos mozzarella hasta cubrirla por completo. La metemos al horno 3 minutos si consigues los 320 grados y unos 5 minutos si llegas a los 250. Sacamos la masa y añadimos todo el bogavante para volver a meterla en el horno un par de minutos más a 320 o 3 minutos a 250. Mientras tanto, trinchamos el chuletón y pondremos las tiras en la pizza. ¡Qué ganas me dan de volver a hacerla solo con ver este resultado! Es el momento de añadir el foie. Para que no se deshaga al rallarlo, lo ideal es congelarlo. Y luego, simplemente con un rallador, vamos a ir repartiendo el foie sobre la mitad de la pizza para hacerla de 2 gustos. Por último, le pondremos salsa de trufa y ¡listo! Este es el resultado. Una pizza deliciosa, la más increíble y original que he probado nunca, con una masa de escándalo. Espero que te haya gustado el vídeo y si ha sido así, no olvides darle un buen super like. Y suscríbete al canal si quieres más contenido como este. Nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!